Nos disponemos a recibir el mensaje de Dios en casa. La voz de Dios llega a nuestros hogares por medio de la palabra. CCI en casa. ¿Quiénes necesitan del Señor hoy, hermanos? Padre bueno, en esta tarde rogamos, Señor, para que este tiempo sea provechoso para nosotros, Señor. Espíritu Santo, háblanos, enséñanos y te pedimos, Señor, que nos hagas, Señor, humildes a la palabra y que podamos, Señor, no solo oírla, Señor, cada fin de semana, sino que tengamos el reto a vivir lo que usted pide, Señor. Ayúdanos a pasar de ser calentadores de una silla, Señor, oidores de mensajes, consumidores de contenido, a gente que escucha su palabra y la pone por hecho, la pone por obra. Hoy rogamos por el poder de tu Espíritu Santo para que en medio de todas las distracciones de esta tarde, Señor, su palabra pueda ser sembrada en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, la iglesia dice amén y amén. Abramos nuestra Biblia en la carta a los Hebreos, capítulo 6. Hoy nos encontramos en la 10ª sesión, en el 10º mensaje de esta preciosa carta a la iglesia o a las iglesias hebreas, llamémoslo así, o al pueblo hebreo. Recordemos de que esta no es una carta dirigida a una iglesia específica, sino que es a un grupo de creyentes que venían saliendo del judaísmo y que abrazaron el cristianismo como su estructura doctrinal. Ellos salieron de la sinagoga, salieron del templo, entendieron que Yeshua, entendieron que Jesús era el Mesías, se rindieron ante Jesús y el autor de esta carta, que no sabemos quién fue, le envía a la iglesia una serie de indicaciones que son necesarias para poder crecer bien, para poder entender bien qué es lo que el Señor prometió y profetizó en el Antiguo Testamento y cómo todo eso encuentra cumplimiento en el Nuevo. La semana pasada arrancamos el capítulo 6 y estuvimos hablando sobre algo incómodo, cuando la Biblia nos pide algo y vivimos esa incomodidad de tener que ver si lo hacemos o no. La escritura es muy clara. El Señor nos pide cosas muy directas, pero es cuestión suya si las pone a funcionar o no. Y la semana pasada el Señor nos retó a madurar, a crecer. Uno de los puntos que les di la semana pasada es: salgamos del kinder espiritual, salgamos de la primaria espiritual y busquemos la profundidad de la fe. Busquemos la seguridad que da una relación que no depende solo del fundamento, del rudimento, de lo básico, que es importantísimo y es necesario. Ocupamos aprender a leer, ocupamos aprender a escribir, ocupamos tener lo básico de la fe, pero no se vale quedarse 40 años con lo básico de la fe. No se vale, porque necesitamos madurar, necesitamos crecer. Y así como un bebé necesita hacerse grande, porque llega un momento en el que el bebé ya no le luce estar durmiendo en un encierrito, ya no le luce estar comiendo de chupón, así el creyente tiene que profundizar y conocer más de Dios. Eso no es sentirme yo grande, sentirme yo adulto. ¿Cuáles son los pasos a la adultez? Ahí se los recuerdo. Dejar el rudimento, profundizar el conocimiento bíblico. Segundo, estar seguro en la salvación que Dios me ha dado. Entender que Dios me hizo salvo y que ahora yo soy un apartado para Él. Él me ha santificado y Él está esperando que yo viva como un hijo o una hija de Él. Él sabe que yo no voy a ser perfecto y que usted tampoco. Ninguno de nosotros lo va a lograr, una perfección al 100%. Pero lo que sí espera es que seamos apartados para Él y que podamos realmente entender cómo un hijo o una hija llega a estar en Dios. ¿Cómo se entiende eso? A través de la gracia, a través de la fe y a través del quebrantamiento, el rendimiento de una persona
que deja caer todo su plan, deja caer todas sus fuerzas y se rinde únicamente delante de Dios. Lo otro es entender que Dios no es injusto para olvidar lo que hacemos, verso 10. Cuarto, perseverar, verso 11. Deseamos, sin embargo, que cada uno de ustedes siga mostrando ese mismo empeño hasta la realización final. Quinto, estuvimos hablando, hay que dejar de ser perezoso. La NBI dice, hay que dejar la apatía por Dios, por las cosas de Dios. Y sexto, imiten a los que por su fe y paciencia heredan, ¿qué, iglesia? Heredan las promesas. Entonces, yo les puse ahí en pantalla, lo pueden ver. Tal vez le cambiamos el fondo para que se pueda, eso, gracias. Tengo que crecer, madurar, tengo que estar seguro en mi salvación, debo saber que Dios me ve, debo tener empeño, realización final. O sea, eso lo que quiere decir es, tengo que estar enfocado en la meta, no solo en lo que yo estoy viviendo ahorita. Eso es de grandes. El chiquito quiere la comida ahorita, quiere el helado ya. El chiquito quiere que le solucionen ya, patalea, grita. El creyente bebé lo quiere ya, quiere la solución ya. Pero el creyente maduro entiende que esto es una carrera a largo plazo, que esto no son 100 metros planos, que esto realmente es una maratón enorme. No debo ser perezoso ni apático, debo imitar a los que por su fe y paciencia recibieron promesas. Y si usted ve en su bosquejo, yo se lo puse en primera persona para que se convierta en algo que decimos nosotros. Y yo quiero guiarlo porque hoy la enseñanza va a ser muy corta por ese baldazo, si no, no hubiéramos podido realmente avanzar. Yo quiero que las repitamos, que usted me ayude a repetirlas y que con la boca nuestra lo digamos. Ahí los chicos de producción nos van a ayudar a ponerlo en pantalla, cada una de ellas, pero usted también lo tiene en su bosquejo. La primera, a ver si nos ayudan. ¿Están en pantalla sueltas o no? Perfecto, gracias. Vamos a decirlo, hermanos. Hoy decido crecer y madurar en el Señor. Qué importante. Podemos tener 40 años en la fe y nunca haber madurado, nunca haber crecido. Segunda, vivo seguro en la salvación que Dios me ha dado. Yo no sé si usted sabe, pero el que pone su confianza en la cruz es salvo. ¿Cuántos dicen amén? Así que esté seguro en lo que Dios ya conquistó para usted. Viva como alguien seguro. Yo a veces noto a los muchachos inseguros en cosas muy básicas. Por ejemplo, ir a preguntar algo, les da pena. Ir a pedir algo, ordenar una comida, a veces les da pena. Algo les llegó mal y les da miedo levantar la voz y decir, esto está mal, me mandaron esto mal. Entonces, una persona madura está segura en lo que Dios le ha dado. Tercera, Dios me ve, Él sabe lo que soy y hago, ¿y qué? Y no me olvida. Vamos a repetirlo porque vamos a hacerlo bien. Dios me ve, Él sabe lo que soy y hago y no me olvida. El chiquito necesita que le estén diciendo a cada ratito lo que él quiere oír. Y eso se vale porque es un bebé. Pero el cristiano sabe que Dios lo está viendo. Por eso el Señor dice, el escritor de la palabra, que es el Espíritu Santo, nos está diciendo, Dios no es injusto para olvidar lo que ustedes hacen. Él sabe lo que están luchando, Él sabe lo que estamos viviendo. Él nos ve, Él sabe lo que soy y hago y nunca me olvida. Cuarto, Santi, digámoslo juntos, yo persevero en mi Dios, tengo la mirada en el final y Dios me completa. Hay gente que es buena para perseverar en cosas de la tierra y son positivos, son cosas buenas, pero hay que aprender a ser perseverante en Dios. El cristiano no sabe ni siquiera ser perseverante en congregarse. Así que no me venga con cuentos
que usted sabe perseverar en Dios. Si usted no sabe perseverar en buscarlo, usted no sabe perseverar en Dios. Mentira. Si la persona no estudia la Biblia ni siquiera en la casa de Dios, mentira que lo hace en su casa. Tenemos que aprender a ser perseverantes, constantes. La perseverancia en sí misma no es buena. Es en qué yo soy perseverante. Los chiquitos son súper perseverantes en los videojuegos. No hay que decirles. Todos los días lo agarran. Un borrachito, un adicto a una sustancia, es perseverante en la necesidad de esa sustancia, pero esa sustancia lo destruye. Tenemos que aprender a ser perseverantes en Dios, y eso es lo que pide el autor. Sean constantes. Deseamos que ustedes sigan mostrando ese mismo empeño, verso 11, hasta la realización final. Quinto, digámoslo juntos: hoy me quito la pereza y apatía. Hermanos, quítese toda pereza que le impide buscar lo que le da vida, toda apatía de las cosas de Dios, y enamórese de lo que viene del sexto y último. Estamos solo en el resumen de la semana pasada. Digámoslo juntos: imito a los que por su fe y paciencia heredan promesas. Y ese es el primer punto de esta tarde. El primer punto de esta tarde es que tenemos un gran ejemplo. Tenemos al padre Abraham como ejemplo. Entonces, verso 13 del capítulo 6, ahí fue donde quedamos. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por sí mismo, no pudiendo jurar por otro mayor, sino juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, ¿qué dice la Biblia? Dígalo fuerte, ¿qué dice? Alcanzó la promesa, habiendo perseverado pacientemente. Punto número 1: seamos imitadores de aquellos que alcanzaron promesas. Hoy el mundo quiere imitar a los famosos. Hoy el mundo quiere imitar a los influyentes. Y la Biblia nos invita a imitar a los que escuchan la palabra de Dios y alcanzan lo que Dios promete. A los que oyen algo que Dios está ofreciendo para sus hijos y que aprenden a esperar hasta que consiguen ese galardón. Y habiendo esperado, verso 15, con paciencia alcanzó la promesa. Hermanos, el éxito, la influencia, las multitudes enamoran, llaman la atención. Fe y paciencia no es algo sexy, digámoslo así. Fe y paciencia no es algo que suena como muy atrayente. Pero cuando Dios hizo la promesa, verso 13, no pudiendo jurar por otro mayor, lo hizo por sí mismo, y diciendo: de cierto te bendeciré. En el capítulo 12 de Génesis, el Señor llama a Abraham, y es lo que hemos estado estudiando los martes. El Señor llama a Abraham de la tierra de los caldeos y le promete bendición. Y Abraham sale de Babilonia y llega a Canaán. Pero del capítulo 12, donde Abraham es llamado, al capítulo 21, en el que nace Isaacito, no solo hay un grupo grande de versos, sino que hay un montón de años de espera. La agenda de Dios es muy diferente a la suya. La agenda de Dios es muy diferente a la mía. Y lo que aparenta ser un atraso de Dios es propósito de Dios. Lo que aparenta ser que Dios está llegando tarde no es más que el plan perfecto de Dios. Hijo o hija de Dios, aprenda esto: la prisa en Dios nunca ha solucionado nada. Pero esperar es aburrido, es difícil y muestra de qué estamos hechos. Porque esperar en Dios no es esperar inertemente.
Esperar en Dios no es esperar sin fruto, es una espera que prepara, es una espera que bendice, es una espera en la cual se alaba, es una espera en la que somos formados, más bien somos transformados, porque sabemos que ese propósito de Dios es perfecto. Lo mismo con Lázaro. Las hermanas de Lázaro pensaron que Jesús había llegado tarde, y Lázaro se convierte en un hombre que toda la vida va a ser mencionado, un hombre que fue levantado de entre los muertos. La gloria de Dios brilló de una manera especial. Con Pedro podríamos decir, pasó lo mismo. Pedro le dio la espalda y se fue a su trabajo antiguo, se fue a pescar. Pero Jesús llegó en el momento perfecto para restaurarlo y hacerlo un pescador de hombres. Abraham al principio no supo esperar. Abraham se jaló bastantes errores y dificultades. Empezó mal trayéndose gente que no debía traer, entre esos Lot. 2 veces puso en juego a su esposa Sara en Egipto y en Filistea. Trató de solucionar ayudándole a Dios con Agar, con una tercera persona, para que la promesa viniera de una fuente que no fuera el propósito de Dios. Pero les voy a decir algo: Abraham sabía confiar, porque Abraham, cuando recibió la promesa, Dios le pidió la promesa de vuelta, y Abraham estaba dispuesto a entregar a su hijo. Yo no sé cuántos de ustedes estarán dispuestos a entregar lo que alguna vez le pidieron a Dios y Dios respondió. Yo no sé cuántos están dispuestos a entregar economía, a entregar salud, a entregar un trabajo, a entregar una relación, mucho menos a un hijo. Porque si eso fuera parte de los requisitos, no sé cuántos diríamos: aquí estoy. Pero Abraham creyó que Dios era tan poderoso que era capaz de resucitar a Isaac. Usted lo puede leer en Hebreos capítulo 11. La fe de Abraham era tan fuerte que él sabía que Dios podía hacer lo imposible. Léalo después, Hebreos capítulo 11, verso 19. Punto número 1. Nos da un ejemplo de alguien que creyó: Abraham. Punto número 2. Dios es fiel a sus promesas. ¿Cuántos dicen amén, iglesia? ¿Sabe qué es la torta con estas frases? Que el creyente sabe y dice amén, pero el creyente a la vez no sabe. Sabe que Dios cumple su palabra, pero en el momento en el que solo tiene su palabra, no sabe esperar, no sabe confiar. ¿Y sabe por qué no sabe? Porque no sabe vivir en una promesa, no sabe vivir en una palabra. Todo cristiano va a decir: Dios cumple sus promesas. Todo cristiano va a decir: yo creo. Pero en el momento de la prueba, ahí realmente vivimos si creemos. Iglesia, lo que Dios ha prometido sencillamente se va a cumplir. Y vean su bosquejo. Hermanos, me limité un montón, porque cuando empecé a armar esto durante la semana, tenía demasiado material. Números 23, 19. Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete, ni lleva a cabo lo que dice? Dios no va a mentir. Dios no va a mentir. Hija de Dios, crea. Hijo de Dios, Dios no va a mentir. Nadie va a poder decirle a Dios que Él es un mentiroso. Yo le decía a los jóvenes cuando dirigía muchachos: nadie va a poder llegar al trono y sacarle en cara a Dios una promesa y decirle: usted no me lo cumplió. Nadie. Porque Dios no es mentiroso. Dios es Dios de verdad. ¿Cuántos dicen amén? Entonces vivan la palabra. Vivan la palabra. No vivan sus emociones. No viva en su voluntad. No vivan lo que usted siente. Por favor, construye su vida en lo que nunca va a cambiar, que es su palabra.
Primera de Juan 5:11. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna y esa vida está en su Hijo. Hermanos, todo el mundo está buscando una vida buena. Todo el mundo quiere tener un buen trabajo. Todo el mundo quiere tener un buen ingreso. Todo el mundo quiere salir de deudas. Todo el mundo quiere estar sano. Todo el mundo quiere un lugar cómodo para vivir. Todo el mundo quiere tener amigos. Todo el mundo quiere comer rico. Todo el mundo, es algo común a la raza humana. Todo el mundo quiere una vida buena. Pero es que Dios no ofrece vida buena. Dios ofrece vida eterna, que es diferente, que es otra cosa. Y el creyente tiene que aprender a estar seguro en esa promesa. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Amén, hermanos. Si Dios promete esto, quiere decir que Dios es bueno para nuevos comienzos. Si alguien está aquí y echó a perder su vida, está siguiendo el camino de aquel que hace nuevos comienzos. Si alguien tomó una decisión que lo lastimó en el pasado, está siguiendo al hombre que hace nuevo Génesis todos los días. ¿Sabe cómo yo lo sé? Tengo dos fuentes: la Biblia, y segundo, lo hizo conmigo. Lo hizo conmigo. Me transformó y me hizo nuevo. Y me dio un sentido para mi vida. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo y nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Un creyente no debe andar cargando culpas. Un creyente debe ser libre cuando se entrega verdaderamente a Dios. Dios promete perdón, créalo, mi hermano. Mateo 11:28. Vengan a mí todos los que están cansados, agobiados, y yo les daré descanso. Si hay alguien aquí cansado, y no me refiero a lo físico, que todos los que trabajamos estamos cansados, y los que están estudiando están cansados. Todo el mundo está cansado. Alguien dijo que el mundo lo llevan para adelante hombres y mujeres cansados. Yo no estoy hablando de cansancio físico que se recupera durmiendo y comiendo sano y tomando agua. Estoy hablando del cansancio que nadie lo puede quitar, que es ansiedad, que es agobio, que es depresión, que son emociones negativas en nuestro corazón y en nuestra mente. Vengan a mí todos los que están cansados, agobiados, y yo les daré descanso. Si usted está cargando su pesar, es porque quiere, porque su Dios prometió llevar esa carga por usted, y en la cruz ya fue llevada. Si usted quiere cargar esas mochilas llenas de rocas y de resentimientos y de odio, es cuestión suya. Pero le aseguro que eso no es para como los que corren y hacen ejercicio y que ya se están fortaleciendo tanto que ni siquiera su propio cuerpo es suficiente. Entonces se ponen peso. Están locos que el Señor los perdone. Y yo los veo con pesas y con todo y con chalecos, y yo lo que digo es, lo que quiero es atropellarlo porque está demasiado, se quiere poner demasiado fuerte. No tiene nada que ver con eso. Estas son cargas que nos destruyen. Y hay cristianos que están así, con un montón de cargas que el Señor les dijo, démela. Pero usted se la quiere llevar. Y usted quiere vivir con eso. Viva la promesa. Entienda la promesa. Hechos 1:4. Una vez mientras comía con ellos les dijo, no se alejen de Jerusalén, esperen a la promesa del Padre, la cual les ha hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados. ¿Con qué, hermanos? El Espíritu Santo está en usted. Y está en mí. Dios vive en usted. Pero el creyente ni siquiera pone atención a eso durante la semana. No, aquí el que vive soy yo. Aquí lo que importa es mi plan y lo que yo tengo que hacer. Dios está en usted, crea la promesa. Él prometió enviar al Espíritu a la iglesia primitiva. Ahora ya está en nosotros. Toda persona que está en Cristo es habitación del Espíritu. Juan 16:33. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Tristezas, aflicciones, cosas que usted no puede solucionar, cosas que están afuera de su rango de acción.
Encuentre paz, brother. Hermana, encuentre paz. Pero es que lo que el escritor de Hebreos nos está diciendo es que no saben vivir en lo que Dios prometió. Primero por desconocimiento y luego por terquedad del corazón. Porque, hermanos, depender de otro y depender de una emoción genera una satisfacción. Hay gente que chinea su enfermedad. Hay gente que chinea su dependencia. Y hay que aprender a soltarnos de eso y entregarse a Dios. Juan 16:33, les he dicho estas cosas para que en mí encuentren paz. Salmo 27:10, aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. ¿Cuántos dicen amén? Cristiano resentido por cuestiones de familia. Hermanos, todas las familias son raras. Todas las familias son locas, todas. Si usted se queda resentido por lo que papá o mamá hizo, que yo sé que pudo haber sido muy doloroso o puede estar siendo muy doloroso, o un hermano o un familiar o lo que sea, usted necesita encontrar la libertad que solo Dios da, porque Dios va a estar siempre con usted. Aunque los demás fallen, Dios promete estar a mi lado. Amén, hermano. Amén. Créalo. Filipenses 4:6, no se inquieten por nada, en toda ocasión, con ocasión y ruego, presenten sus peticiones y denle gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. ¿Sabe cómo se resume eso? En español sencillo, mi hermano, tranquilo, tranquilo, hermana, tranquila. A veces somos unos, discúlpeme la frase, unos locos alborotados que vamos a ver cómo solucionamos la cosa. Confíe, espere. Espero no ofender a nadie, ¿verdad? Esto es para mí. Salmo 32:7, tú eres mi refugio, tú me protegerás del peligro y me rodearás con cánticos de liberación. Si usted siente ataque, el Señor es su refugio, es la promesa. Estamos a salvo en Él. Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Ya no hay condenación. Pero ¿cuál es el tema aquí? Alguien tiene que creer. Alguien tiene que creer. Escúcheme bien en medio de este baldazo. Alguien tiene que confiar en lo que Dios dijo. Verso 13 del capítulo 6. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo, subraya ahí en su Biblia o en la aplicación, esperado con paciencia. Eso nos está diciendo que hay gente que puede esperar mal. Hay gente que puede esperar con odio. Hay gente que puede esperar con resentimiento, con negatividad. Pero habiendo esperado con paciencia, se alcanzan las promesas. Ahora mi esposa, cuando empezó a ministrar, estaba leyendo el Salmo. Ciertamente hubiera yo desmayado, desfallecido, si no creyere que veré la bendición en la tierra de los vivientes. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, yo no sé hasta cuánto vamos a ver la bendición. Yo no puedo recetarle eso. No sé hasta qué punto. Algunas de las bendiciones son del otro lado de la eternidad, pero le aseguro que nuestros ojos verán a Dios moverse a nuestro favor, porque somos sus hijos. Este concepto se ha prostituido en el mundo evangélico. Este concepto se vende como que si fuera una comida rápida. Y eso no es así. Que Dios prometió y va a cumplir, sin duda. Pero a la misma altura de eso, al mismo nivel, está la soberanía de Dios, en el cual grandes hombres en la Biblia les cortaron la cabeza, los crucificaron, los partieron a la mitad, los cruzaron con una espada.
porque el plan de Dios es muy distinto al nuestro, pero le aseguro esto, el plan de Dios es bueno, es bueno. Hoy Dios nos recuerda, hermanos y hermanas, y hoy Dios te dice, hija, hijo, yo soy fiel a mis promesas, espere pacientemente. Verso 16. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. ¿Qué es lo que dicen los hombres? Se lo juro por la Virgencita, se lo juro por mi madre, se lo juro por Dios. Eso es lo que dice el mundo cuando quiere decir algo que quiere aparentar creíble. Y para ellos es el fin de la controversia, un juramento para confirmación. Se lo juro por mi mamá, se lo juro por lo más sagrado. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad, o sea, la incambiabilidad de su consejo, interpuso juramento para que dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla, y que penetra hasta dentro del velo donde Jesús entró por nosotros como precursor. Se lo voy a leer en la NBI. No sé si lo tenemos, no lo tenemos arriba, ahorita, ok, tranquilos. Se lo voy a leer en la NBI y nada más escúchenme. La gente jura por alguien superior a sí mismo, y el juramento, al confirmar lo que ha dicho, pone punto final a la discusión. Por eso Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que su propósito nunca cambia, confirmó con un juramento esa promesa. O sea, Dios hace la promesa y jura por sí mismo que va a cumplir esa promesa. Lo hizo así para que mediante la promesa y el juramento, que son dos realidades que nunca cambian y en las cuales es imposible que Dios mienta, esto es lo importante, escúcheme, tengamos un estímulo poderoso los que buscando refugio nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. O sea, lo que nos empuja es saber que Él cumple su palabra. Verso 19. Tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario. Por eso le pongo en su bosquejo, no existe mayor autoridad que Dios. Y por eso Dios promete que cumple por Él mismo. Construya lo que usted es en lo que Dios dice. Construya lo que usted siente en lo que Dios dice. Lo que usted está esperando en lo que Dios promete. Porque no existe mayor autoridad que Dios. Porque Dios nunca va a mentir. Y cierro con el punto número 3 de esta tarde. Primero, nos da un ejemplo humano, Abraham. Sigan el ejemplo de alguien que creyó. Segundo, Dios dice, yo cumplo mi palabra. Tercero, tenemos el ejemplo perfecto que es Jesús. Y de aquí es del donde yo saqué el tema de este mensaje, que es la garantía de mis promesas, la garantía de las promesas de Dios. Tercero, tenemos al ejemplo perfecto, se llama Jesús. Verso 19. Entonces tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, hasta donde Jesús entró por nosotros para abrirnos camino, llegando a ser sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Vamos a poder poner las fotos, hermanos, los de producción. Ok, entonces vamos a poner una foto ahí para recordarles cómo era el santuario. El tabernáculo estaba compuesto de 3 áreas. Esta es una recreación a escala real del tabernáculo. Pongamos la primera, hijo. Y podemos ver que era una cortina que cercaba un atrio y una tienda. Esa tienda tiene 2 partes. Pasemos a la siguiente, papá.
Y ahí ustedes pueden ver, no sé qué tal, ahí se ve perfecto en la pantalla. Si nosotros le hiciéramos un corte a esa tienda tiene 2 cuartos, 2 aposentos. Uno es el lugar santo y el otro era el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto. El escritor de Hebreos nos dice que tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina. O sea, nuestra seguridad está en Dios. Nuestra seguridad está en la presencia misma de Dios. Y la imagen que usa es un ancla, donde yo estoy afirmado, a donde yo estoy, llamémoslo así, cimentado, que es ancla segura del alma, una esperanza que llega hasta la presencia de Dios. Mateo 27, verso 50 dice lo siguiente, y está en su bosquejo: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Cuando oímos la palabra velo, pensamos que es un velo de novia. Hermanos, esto era una tela gruesísima. Algunos rabinos del tiempo de Jesús la describen, y es una tela que tiene entre 7 y 10 centímetros de grueso, o sea, una gran alfombra, que para moverla se necesitaba un montón de fuerza. Y el evangelista nos dice que esa tela se rasgó en 2, de arriba abajo, en el momento en el que Jesús entregó su vida. Se partió de arriba abajo. Pongamos otra vez la imagen del tabernáculo. Ustedes recordarán, y por eso es importante lo que estamos estudiando los días martes. La gente ingresaba por la puerta y traía el sacrificio. Los sacerdotes en ese patio preparaban ese sacrificio para ponerlo en el altar, para ponerlo en el fuego, en ese altar de bronce que está en el centro del atrio. Unos cuantos sacerdotes se encargaban de hacer el cuidado del lugar santo, poner el pan, prender la luz, tener el aceite en las lámparas necesario ahí. Pero al lugar santísimo solo entraba el sumo sacerdote una vez al año, en el momento en el que se iba a pedir perdón por los pecados de la nación. En el momento en el que Jesús murió en la cruz del Calvario, se rompió esa división que había entre la humanidad y Dios. Toda persona que ponía pie en ese lugar sin estar preparado moría. Yo sé que muchos de ustedes esto lo saben, pero hay mucho hermano que está aprendiendo y creciendo en la fe, y es importante que lo sepan. Una persona entraba al lugar santísimo y era fulminado por la presencia de Dios. Solo el sumo sacerdote, cumpliendo todos los pasos necesarios, podía ingresar ahí. Pero en el momento en el que Jesús murió, esa división se partió, marcando algo que es vital para nosotros hoy, entendiendo que hoy todos podemos llegar a Dios. Pero todos queremos otras cosas. ¿Cómo es posible que nosotros veamos prioridades en otras áreas? ¿Cómo es posible que veamos más importante cosas naturales que la libertad que tenemos para poder llegar a Dios? Yo le pongo ahí en su bosquejo: usted puede llegar a Dios hoy y establecer una relación con el Señor que transforme su vida hoy. El camino, iglesia, está completamente abierto. Ahí el Señor nos habla del tipo de representante que tenemos ahora. El sumo sacerdote que tenemos ahora es según el orden de Melquisedec, y no me va a dar chance de explicar todo esto hoy, porque ya son las 6:15. Del otro lado del bosquejo suyo, yo le puse una pequeña biografía
que le hice a los hermanos que están estudiando conmigo el Antiguo Testamento acá. Yo les preparé como, creo que ya voy como por la 40 biografías de personajes chiquititas en una hoja para poder entender personajes importantes del Antiguo Testamento. Léalo durante la semana. No me va a dar chance hoy de profundizarlo. Pero lo que nos está explicando el escritor de Hebreos es que para un judío lo más importante era poder llegar a ese lugar en el que podía acercarse a Dios. Y la única forma en la que podía llegar era a través de un sacerdote. La única forma en la que se podía pedir perdón a Dios para la nación era a través del sumo sacerdote. Pero ahora tenemos un sumo sacerdote que es el que cumplió todo, a Jesucristo, el Cordero inmolado. Pero lo que nos quiere decir es que el orden del sacerdocio de Jesús es diferente al de Aarón, es diferente al de un levita, y es del orden de Melquisedec. Melquisedec es una persona misteriosa que, como aparece en la historia bíblica, desaparece. Le resumo esto en 3 ideas. Hay personas que creen que es Sem, hay personas que creen que es un buen rey de Canaán, y hay personas que creen que es una cristofanía, una aparición de Jesús antes de su encarnación. Y usted lo va a poder leer en la hojita que yo le presenté. Solo existe una persona en toda la Biblia que tenga las credenciales que se le asumen a Melquisedec, que es rey de paz, rey de Salem, y que es sacerdote de Jehová. Nunca nadie en la historia ha sido rey y sacerdote. Solo Jesús. Solo Jesús. Hubo un rey en Crónicas que trató de hacer la tarea de sacerdote y terminó con lepra, porque la tarea sacerdotal nunca se mezclaba con la tarea de rey. Lo que nos quiere decir el escritor de Hebreos es que la autoridad que tiene Jesús es mucho mayor. ¿Cuál es el punto central? Lo que el escritor nos quiere decir es lo que ha venido reiterando en todos los demás capítulos. Jesús es mayor que todo. Primero arrancó diciendo, los profetas son buenos. Claro, Jesús es mejor que los profetas. Él se encarnó a ser el mensajero de Dios. Los ángeles son buenos, claro, Jesús es mejor que los ángeles, Él los hizo. La creación es hermosa, claro, pero Jesús la hizo, Él estuvo ahí. Moisés es importante, claro, es el dador de la ley, humanamente, pero Jesús es mayor porque es el cumplidor de la ley. Josué es importante, claro, porque llevó a Israel a Canaán, pero Jesús es el mayor Josué, porque no solo libera del pecado, sino que lleva a una eternidad. Y ahorita lo que quiere decir es que el sumo sacerdote ahora es aquel que murió por cada uno de nosotros. Lo cierro así. Las promesas de Dios, y le pongo esta frase ahí para que usted se la lleve, tienen la mejor garantía de la historia, y es que están respaldadas por el Cordero inmolado, quien fue el cumplimiento perfecto de la mayor promesa de la historia. Lo que el autor nos está diciendo es: imiten a aquellos que viven para recibir promesas. Ejemplo, Abraham. Segundo, Dios dice, yo prometo y cumplo. Tercer ejemplo, vean la vida de Jesús. Jesús se convirtió en el sumo sacerdote que no viene de una línea humana, que no viene de la línea de Aarón, sino que viene de su propia línea. Yo creo que Melquisedec es una teofanía, una muestra de quién es Dios antes de que Él se encarnara. Y ver cómo en Jesús se cumple por completo la promesa de Dios. Yo no sé qué es lo que usted está esperando. No sé qué es lo que usted necesita.
Pero si usted está en el Señor, si usted está en Cristo, uno, imite a los que viven para alcanzar promesas. Conozca la Biblia, conozca la Biblia. Segundo, conozca las promesas, vivan la promesa, conozca la Biblia, conozca la palabra. Tercero, siga el ejemplo perfecto, a Jesús. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Seguir a Jesús es seguir el camino de la cruz. Yo no sé cuántos quieren eso. Y ese es un mensaje que no llena estadios, porque es un llamado a morir. Quiero que cierre sus ojos, incline su rostro. Hoy tenemos delante de nosotros, al igual que lo tuvo el pueblo hebreo, la capacidad de creer en las promesas de Dios y decidir por la bendición, o escoger el orgullo y hacer nuestro propio camino. La advertencia que hace el autor es: maduren, crezcan. Pero esa advertencia viene pegada a una realidad preciosa, y es que la palabra nos enseña a confiar, a creer. Hoy el ejemplo que nos dan es Abraham, y a mí me encanta que un ejemplo sea falible como Abraham, porque todos los que estamos aquí fallamos, pero Abraham aprendió a confiar y aprendió a esperar, y 25 años después de que recibió su promesa, la vio cumplida. Hoy el Señor le dice: yo soy fiel y cumplo mi palabra. Mi hermano, quiero decirle, mientras tiene sus ojos cerrados, parte de madurar es saber esperar. Lo que llaman retardar la gratificación. Un niño no sabe hacer eso. Un niño lo quiere ya. Pero parte de crecer es saber esperar. La espera nuestra no es en nada, no es en vano. La espera nuestra es en la promesa que Dios ha dado, que tiene como testigos las muestras en la palabra de cómo esa promesa se cumplió. Pero también nosotros mismos somos testigos de cómo Dios restaura familias, de cómo Dios hace corazones nuevos, de cómo Dios hace vidas nuevas, de cómo Dios sopla esperanza en la gente que no la tiene. Hoy, hermanos, ponga la mirada en el ejemplo perfecto que es Jesús, que Él es sumo sacerdote no porque desciende de Leví, Él es sumo sacerdote porque es Dios, y la autoridad que Él tiene es por encima de todo. Así que, ¿en qué área de su vida hoy usted necesita creer? ¿En qué área de su vida usted necesita esperar? Porque este es parte del secreto de la vida cristiana: saber esperar en Dios. Si usted no aprende a esperar en Dios, primero, señal de que no crece, no madura. Y segundo, señal de que no está en Él. Porque Dios no es un genio que le va a cumplir a usted lo que usted quiere. Hoy, ¿en qué área usted ocupa esperar? Y aprenda a confiar en la palabra, porque Dios es cumplidor de promesas. Padre, en esta tarde lluviosa, Señor, con tanto ruido en este lugar, te damos gracias, Señor. Hoy oramos, Señor, para que en medio de la incapacidad mía, Señor, para poder hablar bien, en medio de mi incapacidad, Señor, para ser coherente con el pensamiento, hoy oro, Señor,
para que mis hermanos puedan creer en sus promesas. Y hoy oro para que puedan cada vez más aprender a esperar. Padre, hoy nosotros decidimos creer. Padre, hoy nosotros decidimos confiar y esperar. No esperar sin propósito, sino esperar en su palabra, en su promesa que se va a cumplir. Hoy vemos el ejemplo perfecto en Jesús. Cómo usted desde el tercer capítulo promete la derrota del enemigo y cómo el advenimiento y la encarnación de Jesús se convierte en el cumplimiento de esa preciosa promesa, que es la promesa más grande de la historia. Padre, enséñanos a esperar. Si hay alguien acá esperando en algo para su vida, para su casa, para un hijo, para su familia, levante su mano ahí sentadito. Los que estamos a la espera de algo, Señor, hoy decidimos, Señor, esperar activamente en su palabra. Hoy decidimos confiar, Señor, en su promesa, en lo que usted ofrece para sus hijos, no de una manera, Señor, así de ver cómo yo recibo lo que quiero, sino más bien como un hijo que no tiene más a dónde ir. Padre, confiamos que usted es dador de promesas, pero también hacedor de promesas. Y hoy yo creo que las promesas suyas para mi vida tienen la mejor garantía de la historia. Y es que Jesús, que traspasó el lugar santo y santísimo para hacerme camino, para poder llegar a usted, Señor, se convierte en la imagen perfecta de cómo usted cumple su palabra. Yo hoy creo que usted va a hacer lo imposible en mi vida, en mi familia, con mis hijos, en mis hermanos, en los que hoy levantamos la mano porque estamos a la espera de algo, Señor. Hoy decidimos, a diferencia del mundo, Señor, hoy caminamos por fe y no por lo que vemos. Caminamos por fe en el matrimonio, caminamos por fe en la economía, caminamos por fe en la salud, caminamos por fe en el llamado. Decidimos creer que usted va a cumplir las promesas en cada uno de nosotros. Padre, gracias porque su bondad permanece para siempre y porque veremos su provisión, su bendición, su mover en la tierra de los vivientes. Gracias, Dios, porque estás aquí. Les voy a pedir que se pongan en pie. Y si usted puede hacerlo conmigo, levante sus dos manos y vamos a darle cierre a esta noche. Padre, yo soy un inútil, Señor, que no puedo hacer lo que usted sí puede hacer. Hoy oro para que la palabra, Señor, sea verdad en cada uno de nosotros. Y hoy con nuestras manos levantadas nos rendimos a ti, Señor. Envío a este pueblo en paz, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Gracias porque estás aquí. Oro en contra del diablo. Oro para que la victoria suya sea instaurada en cada uno de mis hermanos y de mis hermanas, Señor. Gracias, Padre bueno, porque tú eres bueno, porque su bondad, Señor, no cambia, y porque sus promesas, Señor, se cumplen y las veremos, Señor. Gracias porque estás aquí. En el poderoso nombre de Cristo Jesús oramos. Y la iglesia dice amén y amén. Y antes de que se vayan, voy a pedir a las servidoras que me acompañen aquí al frente. Así como está de pie, no sé si ya se sentó, no hay problema, pero así como está, vamos a disponernos a diezmar y ofrendar. Padre bueno, gracias por su provisión. Hoy oramos, Señor, para que mañana y esta semana podamos ver el sustento suyo en nuestras vidas, Señor. Clamamos a ti, Señor, para que tu nombre, Señor, sea una realidad en la forma en la que usted, Señor, provee. Usted es Jehová Jireh. Y veremos, Señor,
el cumplimiento de su palabra también en la provisión para tus hijos. Gracias por lo que usted ha provisto, lo damos en acción de gracias y en obediencia. Recíbelo con olor fragante. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Pueden pasar, hermanos. Hermanos, sé que ha sido complejo hoy. Como ha llovido tanto, uno queda como aturdido. Que Dios les bendiga montones. Espero que la palabra sea verdad en cada uno de nosotros y germine vida. Aproveche para abrazar a los que tiene cerquita. Que tenga una semana súper bendecida, hermanos. Nos vemos el martes a las 7 para estudiar la Biblia, y de hoy en 8 a las 4 para celebrar que Jesús vive. Bendiciones, iglesia. Un abrazo.